Y ahora vamos con las funciones de la evaluación, recordando en sí que la evaluación, en otras palabras, es una retroalimentación y entonces nos va indicando cuáles son sus funciones. Y la primera vemos función diagnóstica, función formativa, función de pronóstico y función de orientación. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Después, al final de estas en funciones les voy a explicar entonces cuál va a ser en sí la asignación que ustedes van a tener de acuerdo a este tema en específico. Función diagnóstica. La evaluación sirve para ubicar correctamente la situación de nuestros estudiantes, ubicarlos en qué nivel están. Tal vez sea en un nivel cognitivo de saber, ¿verdad?, sobre su proceso de aprendizaje o puede ser de acuerdo también a otras cosas, de acuerdo a habilidades motoras, sí, pueden ser de acuerdo a, o sea, hay muchas cosas que nos va indicando en dónde están ellos, la función diagnóstica. Ahora, sí podemos ser bien observadores y tener como que esa espinilla de yo creo que a él le falta algo o necesita esto, pero como en sí no somos los que vamos a dar el diagnóstico, porque ya para una evaluación que tenga ya su diagnóstico específico, ya tiene que ser ya sea un psicólogo, un neurólogo, o sea, ya son otras profesiones, pero sí podemos entonces como decírselo a su mamá, a su papá. Mire que en la clase él aquí allá, ya se lo he visto varias veces, ya lo he observado. Yo creo que deberían de ir a hacerle tal evaluación porque cuando ya tenemos un diagnóstico, eso nos sirve bastante, nos sirve bastante. Bueno, yo trabajo en una escuela para niños y jóvenes sordos y a veces eh, llegan, ¿verdad?, ciertos padres con sus hijos diciendo, yo creo, así dicen ellos a veces, yo creo que él es sordo. No podemos trabajar tanto con un creo, sino que ya estamos pidiéndole, hasta exigimos más, ¿verdad? Un diagnóstico, vaya, llévelo a que le hagan una evaluación de acuerdo al nivel de su audición, a ver si es verdad o no, porque entonces en sí nosotros pues como regla de institución pues ya no lo podemos aceptar, al menos que tenga ya el diagnóstico. Y esa es una de las funciones también de la evaluación, para saber. En este caso se los estoy mencionando así como esta dificultad de audición, pero pueden ser otras. ¿En qué condición se hallan antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Si yo ya sé entonces que tengo un niño con un diagnóstico que tiene autismo, se me va a dificultar. Tal vez en el proceso de que yo estoy aprendiendo también a cómo enseñarle, pero me ayuda bastante que ya tenga esa evaluación, que ya le hicieron ese tipo de evaluación y ya tiene un diagnóstico, ya me está diciendo qué dificultad tiene ya. Y como yo ya lo tengo prácticamente en mis manos, entonces ya solo es de que de cranear, investigar, ya sería más trabajo mío. Sí es más trabajo, pero me ayuda bastante porque ya no voy a quedar yo de qué barbaridad, porque no hace lo mismo que el otro, porque, ¿sí? Para poder organizar todas las experiencias de aprendizaje a partir de los objetivos establecidos. Y entonces ese diagnóstico de que nos dice en qué nivel, por ejemplo, pues por utilizar así el término, en qué nivel están. Entonces de ahí parto los objetivos. No voy a entonces yo a subir los objetivos totalmente bien en alto, por más positiva que sea, tienen que ser eh, como que más claros, ¿ok? Como que objetivos que de verdad se puedan alcanzar. No, no voy a estar así como que con niños de preescolar, por ejemplo, y entonces yo quiera entre los objetivos, no, que ellos van a salir aquí de que ya leyendo perfectamente y todo aquí allá, cuando todavía su nivel todavía no es ese, ¿sí? Su parte cognitiva todavía se está desarrollando y entonces los objetivos tienen que ser de acuerdo a eso. Seguimos con la función diagnóstica.
para que el docente pueda planificar y conducir con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya vamos a planificar mejor, porque ya sabemos entonces en sí cuál es el diagnóstico de qué estoy partiendo yo. Porque cuando solo me dicen, por ejemplo, usted, ok, la vamos a poner aquí, usted dele clases a estos niños, pero como no los he conocido antes, no estuve hablando con ellos antes, con sus padres no sé nada, y entonces estoy partiendo desde una tierra, digamos, medio ahí que se está moviendo porque no estoy bien segura. Pero cuando estamos bien seguros, ahí se hace más fácil y entonces ya puedo planificar mejor, porque a medida que estoy yo planificando, pensando en los objetivos, pensando en las estrategias, mi mente va trayendo ahí los recuerdos de cómo son ellos. De que es cierto, de estas actividades le pueden gustar porque ellos son así, porque ellos son así. Aunque a aquel niño le cuesta un poco, pero vamos a pensar cómo lo puedo incluir. Ahí va, la planificación. Y así vamos llegando mejor al éxito. Es necesario que tenga información acerca de cuáles objetivos sí son necesarios, ahí está, y apropiados para cada estudiante en relación con su conducta que inicial vemos, es que todo esto va así relacionado desde el inicio, ¿cómo es desde el inicio? Por ejemplo, ¿qué pasa normalmente, verdad? No es en todos, pero normalmente. Cuando un niño ya va a entrar al kinder, ¿verdad? Cuando ya va a preescolar. La mayoría, no voy a decir que todo, pero la mayoría, entonces llega y por un momento está ahí tranquilo, feliz ahí, pero después cuando ya mira que sus papás no están o que ya cerraron la puerta, ya le asusta y comienza a llorar, a llorar, a llorar. Pero esa es su conducta en sí inicial, no me está diciendo tanto de que tiene ciertas dificultades, tal vez solo es de que vaya acomodándose, conociendo, socializando. Pero si sigue con la misma conducta de llorar y llorar y llorar y todos los días va así, ya me está diciendo algo que no está bien. Ya no, ahí ya no. Entonces, el diagnóstico ahí nos va ayudando para esa parte, conocer desde dónde estoy partiendo yo, desde dónde, ellos en dónde están en sí, todos en sí, digamos, en la parte de lecturas también, o en la parte de escrituras también, o no me había dado cuenta yo en sí que cada vez que hacemos una actividad de escribir, ellos, bueno, no todos, pero tal vez había uno de que las letras las volteaba, que en vez de escribir la B, escribía la D, o en vez de la P, hacía la Q, y, pero cuando ya soy más observadora me doy cuenta y aquí te estás equivocando, estás escribiendo mal eso, pero después, normal, digamos que se equivocó, cheque, lo corrigió, pero si otra vez y otra vez y otra vez, ya estoy como que posiblemente, digámoslo así, en diagnóstico tenga que dislexia y no nos habíamos dado cuenta que al momento de la lectura yo solo lo miraba como que un niño que le costaba leer, pero ahí iba a ir aprendiendo. Pero cuando ya tiene un diagnóstico, sumamente más fácil para uno, más fácil. Es un poco como que contradictoria. Es más fácil porque ya sé de dónde estoy partiendo, pero sí, obviamente se me va a hacer un poquito difícil en pensar las actividades, pero después cuando ya vamos aprendiendo, porque a medida que nosotros vamos aprendiendo, se hace mejor. ¿De dónde estoy partiendo? Función diagnóstica. Ahora, función formativa. La evaluación cumple una función formativa cuando está encaminada a determinar en cada paso del proceso de enseñanza-aprendizaje los resultados, de manera que permita hacer reajustes o adecuaciones para lograr el éxito. No podemos decir, ok, yo ya hice mi planificación, yo ya tengo todo establecido. ¿Se puede hacer un reajuste, un cambio? ¿O es tan estricto eso de que ya no se puede? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Yo puedo cambiar y reajustar y modificar todo lo que pueda entonces en mi planificación. Pero todo eso no va a ser tanto porque
pues tenía tiempo libre y no sabía qué hacer, sino que vamos haciendo esos cambios cuando ya nos vamos dando cuenta. Yo tenía esta actividad, pero ya los conozco mejor a ellos, entonces mejor lo vamos a cambiar. Vamos a ir cambiando esto. Hasta los mismos objetivos los podemos ir cambiando, ir haciendo esos reajustes, adecuaciones, pero todo eso simplemente porque sí, ¿o para qué? Para lograr el éxito. El éxito. Utilizando en sí ese término de éxito, ¿verdad? De que va bien, nos va bien, pero igual, todo como les mencionaba antes, funciona. O sea, todo es un aprendizaje, es experiencia. Lo podemos tomar claro y podemos ser honestos y me fue mal, pero eso me va a ayudar a que después lo haga mejor y después llegar al éxito que indica de que lo puedo hacer bien. Y seguimos entonces con función formativa, por ejemplo, ¿verdad? El docente debe decidir si introduce o no modificaciones en dónde, en su planificación y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si modifica los materiales educativos también, es que como les decía, esto es libre, eso ya son ideas de uno como educador, pero esas ideas tampoco es tanto como que a lo loco, sino que tienen en sí un porqué, tienen un porqué. Y entonces eso es lo que nos ayuda también. Nosotros estamos con las evaluaciones, es una de las funciones, función formativa, ya me está diciendo más, ok, cambia estos materiales, modificarlos, busca otros, esos objetivos, ¿de verdad crees de que se puedan lograr? Y entonces uno puede introducir esos cambios. Si modifica los materiales educativos o selecciona otros nuevos, claro, y si cambia la secuencia de las actividades, etcétera. Por ejemplo, veo yo que al principio de la clase, como ya los conozco, ya esas son pequeñas evaluaciones que voy dando yo a medida que lo voy conociendo, observando, y ya quedo yo, ok. Ellos al principio de la clase, pues se ven algo siempre como que bien tímidos, ¿verdad? Como que llegan un poco de sin querer hablar, cuando yo quedo pensando es que así no son. Ellos son unos que hablan demasiado, cuentan muchas cosas, pero al inicio de la clase siempre me entran así y entonces puedo cambiar las actividades. Tal vez digo yo, ok, entonces los juegos o ciertas dinámicas que tengo no lo voy a hacer al final, mejor lo voy a hacer al inicio, para que ellos ya se sientan libres, para romper ese hielo, para que se sientan más en confianza y no se empiezan a sentir en confianza hasta ya para el final, sino que desde el inicio, cambiando las actividades. Por eso todos esos cambios, claro que se pueden hacer libremente, pero siempre tienen un por qué lo estoy haciendo. Y entonces ya la actividad o el juego lo puedo hacer mejor de inicio porque estoy viendo que lo necesitan. O si lo cambiamos y tal vez el grupo en sí no llega tan tímido, sino que llega bien con mucha energía y entonces ya digo yo, ok, vamos a dejar actividades de por medio como para que, porque están ya con demasiada energía que mejor vamos a ir viendo cómo le podemos ir calmando y después a la mitad hago una para que despierten y después uno va pensando mejor en dónde hace las actividades, por qué las hace, por qué utilizamos estos materiales y así. Función de pronóstico. Función de pronóstico, esta sería la número 3, ¿verdad? La evaluación cumple una función de pronóstico, ya que mediante la información que proporciona, la información que nos está dando la evaluación, los docentes pueden formularse conjeturas ya de manera como más efectiva y más científica. Ya no va a ser tanto el creo o supongo o me parece, sino que ya va a ser como que algo más, como que más firme, algo más seguro, porque esa es la información que nos está dando la evaluación. Ya hay un pronóstico, ya nos está diciendo qué posiblemente pueda pasar, porque ya sabemos cómo están ellos en sí, ya sea de conocimientos, habilidades, de valores, etcétera. Pueden formular conjeturas de manera efectiva y científica respecto a las posibilidades educativas de los estudiantes. ¿Sí? Ok. De esta manera se puede determinar anticipadamente de hasta cierto límite, los futuros y logros de cada estudiante.
La orientación vocacional y profesional del estudiante depende considerablemente de esta valoración anticipada de sus futuros logros. Bueno, en la función de pronóstico, como menciona, se usa más esta cuando ya los estudiantes están saliendo de colegio, ¿verdad? Y entonces ellos ya quedan, la mayoría, con ciertas dudas sobre qué carrera llegar a estudiar cuando entren a la universidad. Entonces ya viene esta evaluación de orientación, ¿verdad? Vocacional, donde ya le estás diciendo, ok, llenen esto. Y después, respecto a esas respuestas que dan, ya se va haciendo ok, posiblemente a ti te guste más lo que es la carrera de matemáticas, un ejemplo, o a ti te guste más lo que es medicina, y entonces ya va dando como esas ciertas ideas, esos futuros logros, de acuerdo a lo que a ellos les va gustando, porque son evaluaciones que ya está dando un pronóstico, como quien dice, veo que más o menos aquí esta tierra está buena para esto y esta otra tierra está buena para esto. Función de pronóstico. Igual nosotros cuando vamos también conociéndolas y entonces ya vamos viendo, ok, cuando este niño esté más grande, posiblemente aquí y allá, porque le estoy viendo estas habilidades, estoy viendo que va aprendiendo de esta forma y aquí y allá esta otra niña, ¿sí? Nos está dando como ideas del futuro de ellos, pero no exactamente de que ya podemos ver el futuro, sino que es como ciertas ideas y los vamos también induciendo, encaminando para que ellos también vayan por un buen camino. Vamos con la función de orientación. La última, esta es la última, ¿verdad? La última función de la evaluación es la de orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. El educador deberá decidir, por ejemplo, con qué tipo de actividades iniciará el proceso educativo. Tiene relación con el anterior, ¿verdad? Con el anterior. Aunque el anterior mencionaba con qué actividades se puede cambiar, finalizar, etcétera. Pero en sí es que las actividades o todo lo que uno pueda hacer de dinámicas, juegos, que aquí, allá, todo, o lleva un orden y un porqué, y entonces uno sabe por qué razón lo mete en este tiempo, en este otro tiempo y en este otro tiempo. Tipo de actividades en el proceso educativo. ¿Cuándo y de qué manera reforzará el aprendizaje? ¿Cuándo? Ya les di la clase, ya les enseñé, ¿ok? Ya ellos estuvieron leyendo, estuvieron participando y entonces ya voy pensando que, o por ejemplo, cuando son clases largas, eh, pongamos, por ejemplo, cuando se estaba enseñando lo de la creación, ¿verdad? Y entonces como va de todo lo que se hizo en un día, todo lo que se hizo en el segundo día, tercer día, cuarto día, entonces en sí ya lleva como que un proceso un poco más largo. Al menos que sea pues para niños chiquitos ya lo podemos hacer de una forma más sencilla, pero cuando ya están más grandecitos ya le podemos dar más información. Y entonces ya se vuelve un poco más largo porque vamos pensando mejor, analizando, deteniéndonos, que ellos den opiniones y entonces llega a ser como que tal vez la evaluación en sí no sea en ese momento, porque tal vez la clase continúe entonces al siguiente y sigue y al siguiente y siga y entonces yo ya sé cuándo en qué momento entonces les voy a dar esa evaluación para saber si ellos recuerdan bien qué hizo Dios el primer día, segundo día, tercer día y así. Y de qué manera también voy a reforzar el aprendizaje. Reforzar el aprendizaje. Por ejemplo, entonces seguimos con la clase de la creación. Entonces tal vez ahí les di algún material donde ellos tengan que colorear, ¿sí? Lo que hizo el primer día, día, noche, después que los árboles, después que el agua, después que el cielo. Estoy también ahí como reforzando. O también ellos no solo colorean, sino que también pueden hacer cierto material un poco más, ya un poco más difícil, digamos que se trate de recortar, pegar y así. O actividades de grupo, los separamos, o sea, hay tantas cosas que estoy pensando. El cuándo entonces yo después. ¿Será que se merece ahorita la evaluación? Piensa uno, no, porque él va a la clase un poco más larga, entonces esperemos a que
o a medida también voy dando como que esos espacios de reforzamiento para que no olviden lo que vimos de lo que hizo Dios el primer día y después ya vamos por el sexto día y entonces como fui también reforzando todo eso para que ellos ya lo vayan aprendiendo de memoria y así vamos. Función de orientación seguimos. También el docente debe saber qué hará en caso de presentarse dificultades, porque no solo podemos decir que todo va a estar bien, pero dificultades en diferentes formas, ¿verdad? Ya sea de conducta o dificultades en que a ellos les cueste hacer algo, ya sea así de comportamiento, ¿verdad? De que este niño se pasa peleando con el otro. Dificultades de diferentes tipos, pero tenemos que saber el qué hacer en esos casos. En esos casos. No podemos simplemente solo decir, ya basta, siéntense aquí, sino que entonces si es algo que se va sucediendo seguido, por ejemplo, si fuera de conducta, pero ya si fuera como que más de aprendizaje, eh, en donde, como les daba el ejemplo de que posiblemente le cueste leer o estamos viendo de que le está costando entender lo que tiene que ver con las matemáticas, de que cada vez que estamos mencionando algún tema de números, todos lo están entendiendo, todos lo están comprendiendo, menos ese niño de ahí. Entonces son dificultades que le tenemos que buscar solución. Tenemos que buscar solución, no solo quedarnos en qué triste de que ahí le cuesta, sino que uno piensa y analiza y le busca ideas y le busca ideas. Y no solo entonces con las dificultades que impiden el aprendizaje normal, por utilizar así el término, sino que también cómo vamos a corregir, como les mencionaba, cuando hay también problemas de conducta. Solo es de gritarle y siéntese y todo así, o también hay otras formas en donde le podemos ir ayudando para ir corrigiendo eso, porque hay otras formas, ¿verdad? Y eso es uno de lo que vamos a ir viendo también según vamos a ir avanzando. Por ejemplo, ¿qué tal que a veces el niño en sí les gusta estar peleando, pero hay un porqué? Pero la cuestión es que uno solo mira en sí el problema, ¿verdad? Y entonces como para poder introducirse en la mente de ese niño, poder entender por qué él en sí llega como que bien enojado y todo. Por ejemplo, les cuento, estaba en la escuela dominical ahí enseñando en la iglesia y pues bueno, costumbre mía de siempre decirles como que palabras de cariño a todos así de mis amores aquí y allá. Y entonces había llegado una niña nueva y pues estaba ahí sentadita y entonces yo comencé ay, de que buenos días mis amores, ¿cómo están? Y entonces yo escuché a la niña cuando volteó a ver a su amiguita, ¿verdad? Que la había invitado. ¿El qué les dijo? Dijo ella así. Y vino la otra, no, es que ella solo dijo mis amores, Dios. Pero, pero ¿por qué? La cuestión que ella estaba como que con una cara de que no entendía el por qué. Y la otra solo quedaba, no, ella simplemente nos trata así, ya. Pero después esa niña comenzó a llegar más seguido, pero siempre no con su gesto, con sus expresiones como de bien enojada, como que bien agresiva. Poder entrar o querer sacarle ahí como que plática era algo difícil porque siempre pasaba como bien enojada. Pero cuando ya medio con pequeñas evaluaciones que uno hace, no necesariamente con un papel, escríbame esto, no, sino que siendo observadoras. Ok, entonces miraban durante las actividades de dinámica, juegos, ella reía normal y todo. Entonces quedaba yo bien, ella juega y todo, pero al momento, no sé, de uno querer enseñarle algo, siempre estaba como que algo como que lo apartaba uno bien enojada. Y entonces ya uno dándose cuenta, no solo era de, es una niña enojada y punto. No, claro que había algo más allá, había algo más allá. En su casa, pues no estaba siendo tratada como un niño debe de ser tratado. Entonces eso indicaba el porqué de su comportamiento. Y lo mismo uh, con otros niños también a medida que uno los iba conociendo.
Entonces la forma o cómo voy a corregir también, porque qué tal que ese niño todos los días le pasan diciendo que nunca hace nada bueno y vengo yo y se lo digo también. Ahí vamos. Bien, después de haber visto entonces estas funciones de la evaluación educativa, de diagnóstico, la formativa, de pronóstico, de orientación, creo que son 4 en sí, sí. Entonces, el, la asignación que ustedes van a tener, la tarea que van a realizar, eh, yo voy a hacer unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos en donde ustedes van a escribir entonces qué tipo de función de la evaluación educativa es, ¿verdad? Y les voy a dar el ejemplo, ustedes lo leen, algo corto, ¿verdad? Y entonces analizan ahí y ven, ok, esto tiene que ver con la evaluación de diagnóstico, con la función de diagnóstico. O esta tiene que ver con la de pronóstico, esta tiene que ver con la de formativa, esta tiene que ver con la de orientación. Y así, solo van a tener que leerlo, analizarlo para saber cuál de estas 4 funciones de la evaluación educativa es la correcta. Esa va a ser entonces la evaluación que van a realizar respecto a este tema. Y entonces vamos con este otro tema. Las bases psicológicas de la concepción de los objetivos educativos. Les había mencionado antes, ¿verdad?, la importancia de los objetivos. Que ya lo vamos a ver, gana mía de estar adelantando. Pero para poder entender mejor el porqué de los objetivos, vamos a ver entonces estas bases psicológicas. Las bases psicológicas porque nos ayudan en sí a entender mejor, pues, cómo es en sí el ser humano, cómo es el aprendizaje, por qué se hace, por qué los niños actúan de esta forma, por qué hacemos esto. Y cuando ya entendemos un poco más el por qué, entonces ya se nos hace más fácil, ¿verdad? No necesariamente que, entonces lo dejo libre porque él hace eso, porque le pasó esto. No, sino que nos da un entendimiento. Y también ahí mismo se está abriendo entonces una puerta para poder sacar unas respuestas que antes no teníamos. O que antes simplemente creíamos de solo niño mal portado y punto, sino que hay cosas que vamos aprendiendo. La formulación de los objetivos educativos obedece a una forma muy particular de conceptualizar la educación y de definir el proceso de aprendizaje. Las teorías psicológicas del aprendizaje, porque estas son las teorías que vamos a ir viendo. ¿Okay? Las teorías psicológicas del aprendizaje han contribuido en la conceptualización de los objetivos en términos conductuales u operacionales. Entonces, estas teorías son las que nos van a ir dando como esas respuestas, ¿verdad? Para poder entonces formular de una forma correcta, entonces, formular objetivos según nuestra planificación, los temas que queremos dar, lo que queremos alcanzar. Tal vez lo hayan visto en otras clases, posiblemente, o posiblemente no, y si no, pues entonces lo vamos a aprender. Siempre de una forma así como que algo por encima, porque sí es bastante. La teoría conductista de aprendizaje. Entonces vamos a ver en sí, ¿esta cuál es? Esta teoría se basa en la realización de estímulo-respuesta. Es la que a veces más realizamos y sin darnos cuenta. O la que hicieron con nosotros también cuando estábamos pequeños y tal vez no nos dábamos cuenta, solo lo mirábamos como casual, normal de la vida. Pero mire que tiene que ver con una teoría del aprendizaje, de la conductista, ¿ok? Entonces, un estímulo es un acontecimiento, objeto, que puede percibirse o experimentarse mediante el uso de algunos o varios sentidos. Estamos recibiendo un estímulo. Estoy recibiendo algo de mi alrededor o puede ser una persona que me esté también dando cierto estímulo, de acuerdo a palabras, gestos, cosas así. Y en otras palabras, un estímulo es todo aquello que rodea a un sujeto. ¿Okay? Lo vamos a ver entonces así, todo lo que nos está rodeando y que puede modificar la conducta de los individuos. La luz, vaya, por ejemplo, entonces, que hay bastante sol.
Y entonces, ¿qué pasa con ese estímulo de que hay mucha calor? ¿Verdad? Ya no es como que ya vamos a ir a buscar un abrigo, ¿no? Sino que qué calor hace, ya me busco alguna gorra para taparme mejor, o una sombrilla, o lentes oscuros, o me dan ganas mejor de ir a una piscina, a la playa en sí, ¿verdad? Son respuestas que vamos dando a ese estímulo. El frío sería lo contrario, ¿verdad? Sentimos entonces bastante frío, ya no es nuestra piel, ya está como que indicándonos de que necesito algo encima, pues para poder sentirnos más tranquilos y no estemos temblando de, "Uy". Y entonces ya buscamos suéter, bufanda, gorros, la respuesta que estamos recibiendo al estímulo. Un examen, ¿qué pasa? Sabemos entonces que tenemos que estudiar, que memorizar, y entonces esa es nuestra respuesta de estar leyendo, leyendo, leyendo. Nos ponemos nerviosos también, puede ser una respuesta, y un material educativo, y bueno, en sí, etcétera, ¿verdad? Bastantes. Por respuesta, entonces se entiende toda aquella actividad o conducta que desarrolla un sujeto, lo que nosotros estamos haciendo ya, o en sí, en este caso, los niños están realizando, qué respuesta están dando, qué acción. Puede ser observable, como que saltar, correr, caminar, o como les mencionaba antes, algo observable de que, si siento frío, el ambiente en sí, el aire está medio velado, entonces ya es algo más observable de que yo vaya, busco un suéter, me lo pongo encima, ahí va, ¿verdad? O entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, de que hay algún ratón caminando y entonces va a dar por saltar o correr o etcétera. Algo que se puede observar que estamos viendo. Y también está el no observable.